Buenas tardes, estimados alumnos. Desde la Quinta Brigada Aérea les mando un cordial saludo. Las clases anteriores de nuestro nuevo esquema de presencialidad estuvimos desarrollando el tema relativo a la Primera Guerra Mundial, en sus causas, en sus consecuencias, y mencionamos particularmente a uno de los participantes, Rusia, la Rusia del zar. Para refrescar algunos conceptos es necesario que volvamos al mapa. Teníamos bandos. En la Primera Guerra Mundial teníamos dos bandos. Por un lado Inglaterra, por otro lado le habíamos mostrado en el mapa Francia y por otro lado Rusia. Estos por un lado. Y después se agregaron otros países, pero no viene el caso. Por el otro lado teníamos a Alemania, al Imperio Austrohúngaro. Posteriormente se le iba a sumar también el Imperio Turco Otomano. Entonces acá teníamos imperios y países que estaban unidos en una guerra que se desarrolló por el asesinato del archiduque Francisco Fernando acá en Serbia. Una vez que se desata la Primera Guerra Mundial, tenemos que el conflicto se hace global, que abarca también distintos frentes, como en el caso del frente europeo, que vendría a ser todo esto, y también el frente que iba a estar en la parte de Jordania, Egipto, Libia, que acá iba a estar operando el mayor Thomas Edward Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia. En este contexto estamos hablando del año 1914-1918. Europa, el mundo estaba en guerra. Y este país en particular, Rusia, fíjense las enormes dimensiones que tiene Rusia, que abarca prácticamente una sexta parte del planiferio. Es un país francamente enorme, que está gobernado por el zar. El zar viene a ser como un rey, como un César. Pero, ¿cuáles eran las condiciones? ¿Qué condiciones tenía? Porque asumimos que era una monarquía. Pero una monarquía autocrática, una monarquía prácticamente feudal. El zarismo está gobernando Rusia desde el año 1613 y hasta el siglo XX teníamos casi 300 años de gobierno. Habíamos dicho que era un gobierno autocrático, o sea que prácticamente el poder legislativo u otros poderes que se conocían en Francia o Inglaterra no llegaban a Rusia. Rusia, a pesar de tener una nación extensa llena de materias primas, es una nación fundamentalmente agrícola, una nación que se dedicaba a los productos primarios. Desde 1850 Inglaterra conoce la revolución industrial y pone el motor de explosión, hace que Inglaterra fuera un imperio de tamaño universal. Después le sigue Francia y después los estados alemanes, que se consolidaron a fines del siglo XIX. Y por supuesto Estados Unidos, que comienza a aparecer en el mundo como una potencia industrializada. En mucha menor escala, la Rusia del zar. Rusia tenía un sistema obsoleto, un sistema viejo, una desigualdad en la distribución de la riqueza muy grande, y teníamos tanto campesinos como obreros que se llamaban proletarios. Proletarios porque lo único que tenían era la prole. Así es como para llegar a 1914-1915, cuando el zar participa en la Primera Guerra Mundial, previamente a eso tenemos que hacer un reconto desde el principio, porque recordemos que estamos hablando de Rusia. Comenzamos hablando de que era una dinastía de más de 300 años, había comenzado en 1600, y después a principios o a finales del siglo XIX, a principios del XX, las condiciones sociales eran amargas, sobre todo para el pueblo. Entonces se necesitaba hacer cambios de fondo, la gente estaba sufriendo hambre, y es así como un antecedente, en 1905 se conoce o se suscita el Domingo Sangriento. El Domingo Sangriento
es una manifestación hecha por una multitud de personas frente al Palacio de Invierno del zar, en la ciudad de San Petersburgo, que vamos a señalar en el mapa. La ciudad de San Petersburgo está de Rusia por acá. San Petersburgo, orilla del mar Báltico, anda por acá, San Petersburgo. Es una ciudad donde el zar tenía su palacio de invierno, entonces miles de manifestantes se reúnen, muchos con el retrato del zar, exigiendo, pidiéndole reformas, sobre todo en la calidad de vida de los trabajos, que eran miserables, a pesar de que Rusia estaba conociendo la industrialización, y en el campo. La respuesta del zar fue una brutal represión que dejó más de 200 muertos, entre ellos mujeres y niños. Fue un evento que estamos hablando del año 1905, o sea, pasamos hasta 1917 o 1914, hay un trecho bastante largo, pero en este trecho, en este periodo de años, se comienza a gestar un malestar que va a ir creciendo y se agudiza más en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Volvimos, se declara la guerra contra Alemania, contra el Imperio Austrohúngaro, y Rusia quiere, a ver en otro mapa, Rusia ataca en 1914, ataca la parte de Prusia en las cercanías de la ciudad que se llama Tannenberg. Todo este era el territorio ruso, Polonia prácticamente no existía Polonia, entonces tenemos que millones de kilómetros cuadrados. Bueno, el zar manda su ejército a la ciudad de Tannenberg, estamos hablando de 1914, donde sufre una tremenda catástrofe militar. Ahora les paso a explicar por qué. El ejército del zar, si bien era grande, era débil, porque sus soldados eran prácticamente analfabetos. El grueso de su ejército era analfabeto. El transporte, fíjense, la superficie que tiene Rusia, ¿cómo hacemos para mandar un soldado, un ejército completo a miles de kilómetros? Rusia es grande, es muy difícil, por lo tanto tenemos que tener medios de transporte eficaces para desplegar semejante cantidad de gente. ¿Por qué digo que fue malo que fueran analfabetos la mayor parte del ejército del zar? Porque las armas modernas